Hola, Dios los bendiga. Nos da gusto saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio al culto desde aquí el Templo de Cristo es el Camino. Te invitamos que alabes con nosotros al Señor. Vamos a declarar que Él es grande, que Él es fuerte y que Él rodea la eternidad. Él es santo y eterno, dice su palabra. Está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando su expresión. Has destinado este tiempo para salvación, para volvernos a tu justicia. Has destinado este tiempo para salvación, para llenar la tierra con tu gloria, atrayendo los corazones a ti, atrayendo los corazones a ti. Nuestro destinado este tiempo para salvación, para llenar la tierra con tu gloria, atrayendo los corazones a ti, atrayendo los corazones a ti. Despierta a los violentos por tu reino, a los que conocen tu nombre. Despierta a los violentos por tu reino, a los que conocen tu nombre. Así es, Él es nuestro Rey eterno. Eres tú, Jesús, incomparable.
inigualable, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón
falta nada si te tengo a ti. Dios les bendiga. Pues vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. La verdad me da gusto que han estado al pendiente de las transmisiones. La verdad esperamos que todo esto sirva para edificación en sus vidas. Y pues ya hace tiempo que no vemos el estudio de los hechos y hoy quiero retomarlo para no olvidar esta parte que estábamos viendo en la iglesia, pero ahora a través de las redes sociales. Entonces hoy continuaremos donde nos quedamos en el libro de los Hechos y quiero ubicarte, que nos ubiquemos en dónde nos quedamos. Recuerda que estamos en Hechos capítulo 13. El capítulo 13, como ya vimos, trata del primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Inicia en el capítulo 13. Recordemos que ellos van a la iglesia de Antioquía, donde había maestros y profetas. Y es curioso que a Saulo, en este grupo de profetas y maestros, se le pronuncie al último. Eso ya lo habíamos visto. Pero siempre se le pronuncia al último. Y Bernabé como el primero. Entonces así empieza y así inicia este viaje, como Bernabé a la cabeza y Saulo como pues, el menos importante. Ellos salen de la iglesia de Antioquía y vimos que el primer lugar que visitan Saulo y Bernabé es la isla de Chipre. También vimos en el último estudio de Hechos que ellos recorren toda esta isla de extremo a extremo, que nunca más vuelven a hacer un trabajo así. Ellos iban empezando, iban experimentando, pero ellos recorren isla de extremo a extremo. Ahí vimos a una persona muy interesante, un mago llamado Elimas, que era consejero del procónsul romano ahí en esa isla. Y ahí aprendimos cómo es que a Dios le interesan las autoridades, cómo es que a Dios le interesan los presidentes municipales, los gobernadores de cada estado, los reyes que todavía hay en estos tiempos. A Él le interesan todos estos tipos de personas, porque todos ellos, como les mencioné en aquella ocasión, tienen consejeros espirituales también. Entonces, yo creo que el anhelo de Dios es de que cada gobernante, cada presidente tenga un consejero espiritual, pero que siga la verdad, que crea en Jesucristo, que realmente tenga esa sabiduría que viene de Dios. Y eso fue lo que aprendimos. Y aquí vimos también en Chipre que a Saulo se le deja de llamar Saulo para llamársele ahora Pablo. Y ahorita vamos a ver de aquí en adelante de que Saulo pues ya no se le va a llamar Saulo, sino que ahora va a ser Pablo. Entonces ellos recorren Chipre de extremo a extremo y vamos a ver a dónde se dirigen en segundo lugar en su primer viaje, porque seguimos en el primer viaje. Entonces estuvieron en Chipre, vamos a ver a dónde se dirigen. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Fíjate, ellos salen de la isla de Chipre, llegan a Pafos, y es interesante que ahora fíjate cómo se está narrando la historia, cómo lo narra Lucas. Dice ahora Pablo y sus compañeros. ¿Y qué pasó con Bernabé? Bernabé ya queda en segundo lugar. Es interesante este énfasis que le pone el Espíritu Santo ahora a Pablo. De aquí en adelante Pablo va a ser el personaje de cierta manera principal. Él va a estar al frente, por eso es que dice que Pablo y sus compañeros, porque ahí iba Bernabé también. Entonces, iban estas dos personas, pero iba alguien más.
porque en el versículo 13 se habla de que Juan los acompañaba también. Ahora, ¿qué Juan? Este Juan es Juan Marcos. Era pariente de Bernabé. Ellos eran familiares, eran cercanos. Entonces yo creo por esa cercanía que ellos tenían y como Juan Marcos igual conocía del Evangelio, yo creo que Bernabé dijo, pues a ver Juan Marcos, pues vámonos, acompáñanos también a Saulo y a mí. Pero aquí dice que Juan Marcos los deja. Ellos una vez llegando a Pafos, que dice Juan se regresa a Jerusalén. Ahora, ¿por qué se habrá regresado? Muy probablemente porque sabía que las regiones que se dirigían Bernabé y Pablo eran ciudades donde iban a tener complicaciones, ciudades pues donde había mucha idolatría. Entonces Juan, supongo que le entró algo de temor y dijo, pues mejor me regreso a Jerusalén. Y ok, se regresa. Fue algo que no le pareció del todo a Pablo, porque más adelante nos va a decir que Pablo ya no lo quiere volver a llevar en sus viajes por esta cobardía, de cierta manera, que tuvo Juan Marcos. Pero dice que ellos llegan hasta Antioquía de Pisidia y entran a una sinagoga en el día de reposo. No es Antioquía de donde habían zarpado, de donde habían salido de la iglesia de Antioquía. Aquí es otra Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia y la otra era Antioquía, pero era de Siria. Entonces ellos llegan y el primer lugar al que van es a la sinagoga. Esto era algo muy acostumbrado por Pablo. A cada ciudad que llegaba, él iba a la sinagoga. Él iba primeramente pues a los suyos, porque él quería que los suyos, que los judíos, pues obviamente hallaran la salvación y la vida eterna. Entonces ellos llegan en un día de reposo y se sientan a escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito más en el versículo 15 que no lo leímos. Y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces ellos llegan, se hace como normalmente lo acostumbran ellos, se lee la ley, se leen los profetas, pero ellos se dieron cuenta que había una persona importante ahí. Ellos vieron que había llegado Pablo, un gran rabino. Mucha gente de los judíos conocía a Pablo, una persona bien instruida, muy educada. Dice que fue él aprendió de Gamaliel, un muy excelente rabino de ese tiempo. Entonces, ahí estaba Pablo. ¿Cómo iban a dejar pasar esa oportunidad de que Pablo pues no les dieran un mensaje, una palabra de exhortación? Entonces le dicen, a ver Pablo, qué bueno que nos visitas. Eres un gran maestro, un gran rabino. Pasa y danos unas palabras. Entonces, vamos a ver qué mensaje le da Pablo a estos judíos y algunas personas más que había ahí. Vamos a ver. Vamos a leer del versículo 16 al 24. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjate, aquí Pablo es interesante cómo inicia. Dice que ahí había israelitas, o sea, judíos, pero también había temerosos de Dios. Entonces en esa sinagoga donde ellos estaban, había judíos, pero también había gentiles. Es interesante que
esta sinagoga pues diera acceso a estos gentiles y que los gentiles quisieran oír acerca del Dios de los judíos. Porque seguramente ellos conocían muchas filosofías, conocían muchos ídolos, pero ellos estaban hartos de todo eso. Ellos querían encontrar una verdad. Porque es bien interesante cómo en estos tiempos bíblicos la gente buscaba una verdad. Sabía que había nada más una verdad y la buscaban. Y con ansia la buscaban, porque sabían que solamente había una verdad. No como hoy en día que dicen, pues cada quien tiene su verdad. Y ok, si quieres creer eso, está bien. Y cada quien tiene su verdad. Pero en este tiempo la gente sabía que nada más había una verdad. Entonces es por eso que había gentiles en esa sinagoga. Y entonces Pablo les comienza a relatar pues toda la historia de la nación de Israel. Cómo es que Dios escoge a un hombre. Dios de ese hombre hace una nación, que esa nación la saca de la esclavitud, cómo les da leyes, les da jueces, les da reyes. Y al final de cuentas, esto es algo que todo judío debía de haber conocido, su historia. Entonces Pablo pues relata su historia porque él es judío, está dando muestra de que realmente es judío. Pero algo más, es interesante que todo el Antiguo Testamento, que toda esta historia que viene en el Antiguo Testamento, todo iba enfocado a algo, y es a donde nos quedamos ahorita, que es que Jesús naciera o que Jesús viniera. Todo iba enfocado a que el Salvador de este mundo viniera. Es por eso que Dios escoge un hombre, es por eso que Dios escoge una nación, para que de esa nación y de ese hombre y de esa tribu también, porque Él escoge a una tribu de la cual iba a venir el Salvador. Entonces es por eso que Dios escoge a esta nación de los judíos. Y es lo que Pablo quería que entendieran, que todo lo que habían vivido sus padres, pues era para que el Salvador viniera. Porque Dios quería darle salvación a Israel. Y no solamente a Israel, sino a todo el mundo también. Vamos a continuar leyendo del versículo 24 hasta el 30. Dice así: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjate, le está diciendo, no solamente a ti, pueblo de Israel, sino también a ustedes que temen a Dios. Aunque no sean judíos, también para ustedes es esta salvación. Seguimos leyendo, 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Dios, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 29. Pero fíjate, ¿cómo es que dice esto? Dice en el versículo 27, es interesante que Pablo no culpa a los judíos de Antioquía de la muerte de Jesús. Si tú recuerdas, ya lo habíamos visto en este estudio, Pedro siempre que se dirigía a los judíos les decían, es que ustedes lo mataron. A los judíos de Jerusalén siempre Pedro les dijo, es que ustedes lo mataron. Ustedes y los romanos lo mataron, son los culpables de la muerte de Jesús. Pero aquí Pablo, las palabras que lo ocupa son diferentes. Dicen, los de Jerusalén son los culpables. Ellos lo mataron. Pero ustedes, judíos de Antioquía, y ustedes temerosos de Dios que están acá, ustedes no lo mataron. Dice que los de Jerusalén, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al matar a Jesús. Ahora, es interesante, porque dice que los judíos de Jerusalén mataron a Jesús porque no lo conocieron y no conocieron las palabras de la profecía. Pero Pablo dice, pero todos los días lo leen en la sinagoga. O sea, esas profecías que no conocieron, pues al final de cuentas sí las conocían, porque cada día de reposo se leen.
Entonces, ¿de qué se trata esto? Este conocimiento del que está hablando aquí Pablo es un conocimiento, es una ignorancia, pero porque yo quiero ignorarlo. O sea, no es porque no lo hayan escuchado realmente, no es porque no hayan visto a Jesús o escuchado sus palabras, incluso no es porque ellos hubieran estado seguros de quién Él era. Ellos lo conocían, pero decidieron ignorarlo voluntariamente. Estaban seguros. Ellos lo vieron hacer milagros, ellos lo leían, pero fue tanto su orgullo que dijeron, no, este hijo de carpintero es el Salvador, no. Sí, la Biblia dice y explica, y sí hace milagros, y no ha hecho nada malo, no hay quien lo pueda señalar, pero ellos dijeron, no, nosotros no queremos creer en Él, aunque lo sabían. Por eso es que la salvación viene por la fe. Porque la fe quiere decir que tú te debas de humillar y estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, estar de acuerdo con que Jesús es el Salvador. Y es por eso que muchos, aunque están seguros de que Jesús es el camino y en Él está la salvación, dicen no. Porque requiere que tú te humilles. Eso es la fe, meterte bajo la autoridad de alguien y estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y eso es lo que les pasó. Entonces, por esa ignorancia que ellos quisieron ignorarlo, por ello lo mataron. Pero ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo. Versículos 30 al 37. Pablo sigue con su discurso. Dice, mas Dios le levantó de los muertos y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió o murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, fíjate, ya habló la historia de Israel. Habló de Jesús, incluso habló de Juan el Bautista, habla de la muerte de Jesús, pero aquí y ahora, en esta última parte, Pablo habla de la exaltación de Jesús, de que aunque Jesús murió, Dios no permitió que se quedara ahí. Y cita algunas partes del Antiguo Testamento, y una que quiero resaltar es la que dice en el versículo 33, porque la otra es más conocida, cuando dice que no permitió Dios que su santo viera corrupción. Pero de la que poco se habla es la primera, que dice en el versículo 33, que dice el Padre: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta frase que viene en el Salmo 2, versículo 7, son palabras dadas del Padre a Jesús. El Padre le dice: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. O sea, el Padre lo está reconociendo como hijo. Pero ¿por qué se da en este contexto? ¿Por qué se da en el contexto de que Dios resucitó a Jesús y le dice esto? Y se dice en este contexto por una cuestión, porque está hablando de su exaltación. En la antigüedad, los reyes, cuando un rey decía: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, lo está reconociendo como su padre. Y cuando un rey hacía eso, le estaba diciendo a todo el pueblo y le estaba diciendo a su hijo: eres tú mi hijo y tú vas a estar conmigo en el trono y tienes la misma facultad que yo, porque yo soy tu padre y tú eres mi hijo, eres uno igual que yo. Eso se hacía antes. Cuando un rey hacía esto, el pueblo entendía que entonces el hijo ahora ya tenía igual la facultad como el rey. El rey autorizaba que fuera y ahora sí uno como él. Aunque ya estuviera grande, si decía: este es mi hijo, hoy yo lo he engendrado, quiere decir que le estoy dando toda la facultad de ser como yo.
Entonces por eso cuando Jesús muere, el Padre lo levanta, le dice estas palabras: tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque hoy te sientas a mi diestra y tú gobiernas conmigo hoy. Porque antes no se cumplió este salmo. Aunque el Padre ya había dicho varias veces: este es mi hijo en quien tengo complacencia, se cumple hasta su resurrección, hasta su exaltación. Y entonces es por eso que después de que Jesús resucita, se le sienta a la diestra del Padre. Porque eso hacían los reyes cuando se le declaraba como su hijo, pues obviamente a su hijo. Entonces fíjate, ahorita Jesús está a la diestra de Dios, tiene la misma facultad de Dios, porque aunque muchos no lo quieran reconocer, Él es Dios. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Vamos a continuar un poquito más. Aquí ya Pablo va a concluir su mensaje y viene de cierta manera la aplicación de los versículos 38 al 41. Él le sigue diciendo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, Pablo dijo todo esto, la historia de Israel, la muerte de Jesús y la resurrección, y todo esto Dios lo hizo por una cuestión, que él dice en el versículo 38, todo esto vino para perdón de sus pecados. Toda esta obra que Dios ha hecho tiene un propósito, tiene el propósito de que tú puedas tener perdón de tus pecados. Y Pablo se los dice. Dios escogió a sus padres, escogió a su nación para que ustedes puedan tener hoy perdón por medio de aquel que murió y resucitó. Ese es el punto, esa es la aplicación, eso es lo que quiero que entiendas, de que todo lo que Dios ha hecho es para tu perdón y para que por medio de ese perdón tú puedas ser justificado, cosa que la ley no les pudo dar. A nadie le puede dar. Por más que cumplas reglas, por más que trates de cumplir las leyes, no vas a poder ser justificado porque no puedes cumplir la ley. Y por eso es necesario perdón. Porque no puedes ser perfecto. Porque un día, tarde o temprano, vas a pecar. Aún siendo ya cristiano, tarde o temprano, lamentablemente vas a pecar. Pero está la obra de Dios que te ofrece perdón. Fíjate. Dios te está garantizando de que aunque tú falles, tú igual puedes tener perdón. Y es por ese perdón que nosotros somos salvos. Por medio de este Jesús del que habla la Biblia. Y tú puedes ser perdonado también. Vamos a continuar un poquito. Vamos a ver qué es lo que pasa con los judíos cuando oyen este mensaje. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga, vamos a leer del versículo 42 hasta el 49. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, fíjense quiénes, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles, oyendo estas palabras, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Fíjate, cuando ellos escuchan este mensaje, los gentiles le dicen a Bernabé y a Pablo:
el siguiente culto, el siguiente sábado, vénganos a hablar más. Porque los judíos, los gentiles entendieron que Pablo y Bernabé traían algo diferente. Sabían que traían la verdad. Entonces, en la siguiente reunión dice que se juntó casi toda la ciudad. Imagínate, casi toda una ciudad juntada para escuchar a Pablo y a Bernabé. Y los judíos, ¿qué pasa? Ellos lo rechazan. Rechazan este mensaje, rechazan a Pablo, rechazan a Bernabé. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, ok, entendemos que nos rechazan nuestro mensaje. Pero era necesario que antes les habláramos a ustedes, judíos. Y ahora que está confirmado lo que Dios ya nos había dicho, de que teníamos que ir a los gentiles, ok, hoy con toda paz en mi corazón, yo creo ha de haber dicho Pablo, pues me voy a los gentiles. Porque se confirma la palabra de Dios, de que mi ministerio iba a los gentiles. Y entonces comienzan a hablarle a los gentiles. Y cuando los gentiles oyen estas palabras, dice que se alegran. Se alegran porque sabía que la salvación también era para ellos. La salvación también es para nosotros que somos gentiles. Entonces ellos se alegran y obviamente hubo muchos convertidos en esta ciudad. Pero en esta conversión, este avivamiento que había en Antioquía, pasa algo muy interesante. Vamos a leer versículos 50 al 52. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjate, se viene todo este avivamiento. Pero cuando los líderes judíos, líderes de esta sinagoga, ven que la mayor cantidad de personas, incluso ahí había judíos, estaban siguiendo a Bernabé y a Pablo, que dicen la Biblia que les dio celos. Que ellos dicen, ¿qué está pasando? Toda la ciudad está siguiendo ahora a Pablo y a Bernabé. Ya no tenemos tantos seguidores, ya no tenemos tantos suscriptores. Todos están yendo con Pablo, están yendo con Bernabé. ¿Y qué pasa? Les dan celos y dicen, ok, si ya no podemos pelear limpio, porque obviamente ellos traen algo diferente, ellos traen una verdad absoluta. Ellos dijeron, pues a pelear sucio. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí hablan con unas mujeres de la alta sociedad, con los principales de esa ciudad, y con mentiras logran que echen a Pablo y a Bernabé de ese lugar. Obviamente tuvieron ahí dificultades Pablo y Bernabé. O sea, los echaron a la fuerza, los echaron con violencia. Y obviamente lo que Juan Marcos tal vez tenía miedo, de lo cual tenía miedo, pues estaba pasando. Cada vez las cosas se iban a poner más difíciles. Pero es interesante cómo termina este segundo lugar donde Pablo y Bernabé estuvieron. Porque aquí acaba en el versículo 52. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, a pesar de que los expulsaron, a pesar de que las autoridades de esa ciudad les dijeron, lárguense de aquí, váyanse con sus filosofías a otro lado, no son bienvenidos aquí. Los discípulos que creyeron, dice que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué increíble, porque expulsan a Pablo y a Bernabé, los que llevaron el evangelio a Antioquía de Pisidia, los echan, y los que creyeron, cuando vieron que las autoridades los sacaron a la fuerza, no dijeron, no, creo que estaban mal entonces, porque aquí no los quisieron las autoridades. Pues ya no vamos a creer en eso tampoco. Ellos no dijeron eso. Ellos sabían que habían encontrado la verdad. Porque hoy en día muchas veces pasa de que es que ya, porque te dicen, no, es que lo que te enseñan ahí no es cierto y te hablan mal de las personas y dicen, no, pues sí, creo que no. No, tu fe debe de estar firme en la palabra, firme porque has encontrado la verdad y no porque alguien te hable mal de un hermano, te hable mal de otro hermano, te hable mal de una iglesia, de otra iglesia, no por eso vas a decir, ay, no, pues no, sí, creo que estamos mal todos. ¿Para qué seguir a Dios? No.
Nosotros debemos de estar siempre llenos de gozo y del Espíritu Santo, como aquí termina. No importa lo que pase en esta iglesia, lo que pase en otra iglesia, lo que pase con este hermano, lo que pase con este pastor. Eso a ti no te debe de importar. Como dice Pablo en Romanos, o sea, ¿eres tú su Señor? Ok, júzgale si quieres. Pero si no eres su Señor, si tú no eres su Señor, pues déjalo. Tú enfócate en el Señor, enfócate en buscar al Señor y que estés lleno de gozo. Porque cuando te pones a mirar otras cosas, lo que hay a tu alrededor, entonces es cuando viene la frustración. Pero acuérdate que nosotros no estamos en este evangelio por vista. Si nosotros seguimos es por fe. Y de plano sí es un luchar contra corriente. Es luchar contra la corriente. Porque todo va a estar en contra de ti. En contra de ti que crees en el Señor Jesús. Pero que eso no te quite tu gozo. No va a haber quien por ahí ya te señale. No va a haber por ahí, no va a faltar quien te haga burla. Pero es ir en contra de la corriente. Como dice la palabra de Dios, si rechazaron a Jesús, no esperes que a ti te acepten. Si el mundo no conoció a Jesús, no esperes que el mundo te reconozca a ti. Y este es el segundo lugar en el que Pablo y Bernabé llegan en su primer viaje. Y aquí concluye. Y la situación se va a poner un poquito más complicada más adelante. Pero quiero que te lleves esta enseñanza el día de hoy. Lo que Pablo les dijo a los de Antioquía en la sinagoga. Aprovechen el perdón de Dios. Aprovéchalo. La verdad, todo lo que Dios hizo, el haber escogido un hombre, el haber escogido una nación, el haber traído a Jesús a través de esa nación, el haberlo resucitado, es para que tú puedas tener perdón. Es para que tú puedas tener perdón. Y no te desanimes si tú ya creíste y pecaste o caíste. Si tú has pecado habiendo ya creído, esto igual es para ti. El perdón es para ti. Qué hermoso, ¿no? Que a pesar de que tú ya has creído y que aún así hayas caído, Dios te diga, el perdón es para ti. Todo lo hice para que tú puedas tener perdón. Porque el Padre sabe que tú no puedes ser perfecto. Pero sí puedes ser justificado por medio de la sangre de Cristo y por medio de su perdón. Es lo que les dijo Pablo. Ese era el mensaje en este segundo lugar. El perdón de Dios. Y ser justificados por medio del perdón de Dios. Ser justificado es declararte justo no siéndolo. Declararte santo no siéndolo. Pero eso solamente a través del perdón y de la sangre de Cristo. Y una segunda cosa que quiero que te lleves, aparte de lo del perdón de Dios, es de que aunque tenemos que luchar contra corriente, no te desanimes. No te desanimes. Tú sigue adelante, sigue peleando la batalla, porque la Biblia así lo llama. Nosotros estamos en una batalla. Siempre estamos en una batalla. Entonces no te desanimes. Y esa es la enseñanza el día de hoy. Es lo que nos enseña la palabra de Dios en este segundo lugar que va Pablo y Bernabé en su primer viaje. Quiero que cierres tus ojos y que agradezcas a Dios por ese perdón, por toda esta obra que Él ha hecho de redención, de haber enviado a su Hijo, para que hoy podamos tener perdón. Quiero que tú agradezcas ese perdón y que si tienes ahí alguna cosa, algo que hayas hecho mal, si has pecado, has caído, pues que eches mano de ese perdón. Echa mano de ese perdón. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú dejaste tu trono. No te aferraste, dice la palabra, a ser igual a Dios, sino que viniste, padeciste, fuiste tentado en todo. Moriste y el Padre te levantó de los muertos y te declaró su Hijo y te sentó a su diestra. Gracias, porque es por ti, Jesús, que hoy podemos tener perdón de nuestros pecados. Gracias también, Padre Santo, porque todo esto tú lo planeaste, aún antes de crearnos. Gracias, porque escogiste tú un hombre, escogiste una nación, escogiste una tribu, para que de ella viniera un Salvador. No solamente para tu pueblo Israel, sino un Salvador también para los que no formamos parte de tu pueblo Israel.
Gracias, Padre, porque tú nos ofreces perdón por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Y hoy podemos ser llamados justos por medio de Jesucristo. Gracias por ese perdón. Y también, Señor, perdónanos por las veces que fallamos. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo sé que tú nos perdonas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero que estés bien, que el Señor te bendiga, que sigas siendo edificado. No dejes de seguir las transmisiones, no dejes de estar al tanto de las redes sociales de la Iglesia Cristo es el Camino. Bueno, pues que Dios te bendiga.